Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Las redes sociales generan en estos tiempos realmente el encuentro, la difusión de la verdad o contribuyen para la construcción de un bien común. En esta ocasión, la Universidad Pontificia de México quiere iniciar un conjunto de coloquios para profundizar acerca del valor de los nuevos medios digitales para transmitir los valores del Evangelio. En esta ocasión, un servidor, Padre Antonio, te quiero presentar a un invitado muy especial que también es parte de esta universidad y que estudia, se especializa en la Sagrada Escritura. Nos encontramos nada más y nada menos que con el Padre Miguel Guerra. Sé, Padre, que perteneces a los Legionarios de Cristo, que tu formación, bueno, tienes un currículum vasto a pesar de tu juventud, autor de algunos libros, espero no equivocarme, el Burnout en la vida pastoral, Un minuto para el alma y Creados para el amor. Si mal no estoy, ahí andan los títulos, a lo mejor puede que me equivoque un poco. Padre Miguel, platícanos un poco de ti y gracias por aceptar esta entrevista, esta plática. Pues muchas gracias, Padre Toño, por esta invitación también. Pues a ver, lo que has comentado, pues sí, en la formación de la vida religiosa, pues hay muchísimas etapas, ¿no? Y en estas etapas uno va aprendiendo bastantes cosas, tanto en México, me ha tocado también estudiar en Roma, en Estados Unidos. Y entonces yo creo que esa experiencia también de otros países, otras personas y lugares te ayuda mucho para enriquecerte. Y estos libros, pues bueno, uno es el de la oración, que es muy didáctico, muy sencillo, y le quise como meter muchos elementos también fruto de lo que fui estudiando en la maestría en educación, porque ahí a lo que te enseñan es cómo poder tú justo transmitir a alguien algo de modo muy sencillo y paso por paso lógico, de modo que la asimilación del contenido pueda ser más, pues, más educativa, ¿no? Y entonces trae todo ese enfoque. El otro del burnout en la vida pastoral pues es muy interesante porque también es fruto del máster en psicopedagogía. Y el otro de Creados para el Amor, más que escribirlo completamente, es una parte, soy como un colaborador de ahí, pero sí toda la parte de la edición del libro, sí, sí la trabajé. Entonces pues son tres ahí volúmenes muy bonitos y cada uno con su acento, ¿no? Oración, un poquito más de psicología y el otro de sanación. Padre Miguel, regiomontano, Así es. de la Sultana del Norte. Saludos a los de Monterrey. Claro que sí. Padre Miguel, me doy cuenta antes de comenzar con algunas preguntas, el interés que tienes y la constante de generar contenidos en las redes sociales, contenido de valor, de crecimiento espiritual. Eso para el Padre Miguel, para quien nos está escuchando y viendo, ¿qué significa para el Padre Miguel aportar desde tus estudios, desde tu vocación en la sociedad con contenido de desarrollo humano, de crecimiento espiritual? Sí, pues mira, realmente cuando comencé, digo, fue allá por el 2011, creo, con Facebook un poquito, no estaba todo tan desarrollado como está ahora con otras redes sociales y tal. Creo que Instagram estaba medio comenzando por ese entonces. Y nunca lo hice realmente con el objetivo de llegar a miles de personas, o sea, simplemente lo hice con la finalidad de compartir pues parte de mi vida, o sea, y sobre todo no de mi vida tanto personal en cuanto a Miguel Guerra, sino de mi vida en cuanto religioso, o sea, que hay una relación con Jesucristo, que hay un encuentro con Él y que eso te va transformando todas las dimensiones de tu vida. ¿Por qué? Porque eso mismo es algo de lo que todos nos podemos enriquecer, creo yo. Si yo te compartiera, pues sí, yo fui a jugar, no sé, fútbol o básquetbol, pues me vas a decir, pues qué bueno, pero ¿qué me vas a dar que me enriquezca? Y lo mejor que podemos dar es a Jesucristo. Entonces, desentrañar el misterio de Jesucristo también para toda la gente, pues ciertamente con su vida, con su pasión, muerte, resurrección, pero luego también con la iglesia, ¿no? Todo lo del magisterio, los dogmas, como de que son muchos elementos que él mismo nos ha dejado y que hay que ir explicando y desmenuzando un poquito de modo más sencillo y que se adapte al objeto propio de cada red social. O sea, yo sé que, por ejemplo, en Instagram, si quiero publicar un video largo, va a ser muy difícil que se vea, porque es una red social en la que vas consumiendo contenido muy rápido. Entonces tienen que ser como cosas breves, Claras. que llamen la atención, claras y que al mismo tiempo te dejen un mensaje.
Mientras que si quieres algo un poco más profundo, más dedicado, te puedes ir a YouTube, por ejemplo, ¿no? O Facebook también tiene su matiz. En fin, o sea, como que cada red social ha ido adquiriendo cierta fisonomía y hay que saber usarla para el objetivo que tú traes en mente. Entonces yo uso mucho de esto como una ventana para llegar a todas aquellas personas que posiblemente pues, no estén tan cercanas a la iglesia o a la fe, por un lado. Segundo, también como una especie de, pues sí, como de anzuelo, ¿no? O sea, como de tú lanzas el anzuelo o lanzas la red y dices, lo que estoy aventando ahí, a alguien le va a caer por obra del Espíritu Santo. Y de hecho, Obviamente. siempre me escribe gente así, me dice, hace mucho que no estaba cercano, pero acabo de ver esta publicación que no sé ni por qué me apareció. Y me hizo sentido en mi Exacto, me circunstancia. hizo sentido mi circunstancia y de hecho me acabo de ir a confesar y el Padre lo que me dijo también me ayudó mucho y entonces quiero volver y tú dices, estás lanzando la red, estás lanzando ahí el anzuelo y no es nada más a nivel humano esto, aunque la plataforma sea muy humana, ¿no? Claro. Y se desarrolla en esa realidad, pues es Dios quien lleva los hilos de la historia. Y ahí es en donde también uno, al menos yo veo esa oportunidad tremenda de poder como dar la posibilidad a la gente que no está tan cercana de al menos tener un destello de luz dentro de ese marasmo, ¿no? De esa marea de cosas, pues, del mundo, ¿no? Profanas, en donde pues, puedes ver desde comida, cómo la preparan, hasta deportes, hasta mil cosas que te puedes encontrar en las redes sociales. Entonces yo me gusta mucho compartir por lo mismo este tipo de contenidos. Y luego, si ves las redes, no siempre comparto 100% religioso, ¿no? Claro, es versátil el contenido. Exactamente. A veces es un poquito más por la línea psicológica, psicopedagógica, se podría decir, y a veces también por la parte de la formación más humana. Claro. Porque muchas veces los grandes temas que traemos son humanos. Es una primera instancia Exactamente. para profundizar a detalle. Exactamente. De hecho, tan así que uno de los grandes podcasts que desarrollé con Rodrigo Puerta, ¿no? Que está en Monterrey, él también, un saludo, Rod, Claro. fue el de Es de Humanos. Y es antropología teológica, o sea, trae todo una base pues, humana, pero va apuntando poco a poco hacia el descubrimiento de la verdad y hacia hacer un pensamiento crítico que vaya haciendo que descubras quién es Jesucristo y quién es Dios. Y con ello también quiénes somos nosotros, Y quién ¿no? somos nosotros, claro. Nos damos cuenta ahorita que te escucho, Padre Miguel, que realmente comunicar en las redes sociales no es algo sencillo, ¿verdad? Implica una formación, también un compromiso con el que te está escuchando, Así con quien es. recibe, el receptor del contenido. ¿Consideras, Padre Miguel, con esto que te estoy escuchando, que lo estás expresando, es vigente esta invitación del Papa Benedicto que hace en su exhortación Dei Verbum, perdón? No es cierto, es Verbum Domini. Aquí me están fallando los términos. Verbum Domini. Él explicaba que las redes sociales o los medios sociales son el nuevo orópago para la humanidad, donde se tiene que hacer notar la presencia de Cristo. Porque dice Benedicto, porque si hay lugar para el hombre, tiene que tener lugar Cristo también. ¿Consideras que es vigente aún esta exhortación que hace Benedicto XVI? Sí, totalmente. Y de hecho, cuando lo llaman continente digital, estamos hablando, o sea, ¿qué es un continente, no? Pues es una masa de tierra que no sé qué, en donde hay muchas personas, etcétera. Bueno, un continente digital, aplicándole esa segunda palabra, ¿no? Te da la idea de que es un conjunto de personas también que están ahí, pero que están conectadas quizás no a nivel presencial y físico como tú y yo ahora, Así es. sino a través de medios que a fin de cuentas son utilizados por los seres humanos, Exacto. ¿no? O sea, no son medios utilizados por las máquinas en donde estamos nosotros en contacto con máquinas y quisiéramos tener una relación interpersonal, entre comillas, con robots, porque Exacto. eso jamás se va a poder dar. De hecho, la misma palabra interpersonal te habla de persona, Tal ¿no? cual, exacto. Pero cuando estoy dialogando con otra persona, de hecho a ti te conocí por las redes sociales, ¿no? Así es. Y a varias personas las he conocido por las redes sociales y entonces yo creo que el objetivo, y me gusta mucho, hay unas personas en España que comenzaron con lo de emisión. Exacto, sí. Este, Fueron pioneros en la cuestión exactamente, de considerar como una pastoral formal la justo, evangelización en las redes. Exacto. hace ya rato, y ellos hablan de desvirtualizar, ¿no? Ahorita hablaremos un poco sobre eso, Y exacto. me gusta mucho eso, o sea,
pasar de lo digital a lo real, a lo presencial, porque, claro, es como un salto de valor, ¿no? Exacto. O sea, sí está bien estar conectados a nivel digital, pero cuánto más, ¿no? A nivel presencial. Y de hecho eso yo me he dado cuenta, por ejemplo, de repente que he organizado retiros o peregrinaciones y hay gente que me dice, padre, yo nada más te conozco por las redes sociales, pero ahora voy a ir al retiro, ahora voy a ir a la peregrinación. Entonces se logra una comunidad muy bonita de fe en donde Sí. vamos caminando que eventualmente, aunque estemos en diferentes lugares del mundo, vamos a acabar conectados por un grupo de WhatsApp. Así Y es. uno dice, ¿qué es el WhatsApp? Es también una red social, Exacto. ¿no? Y una Sí, herramienta que es un signo de sí, esta relación interpersonal de la que hablas. sí, Voy a adelantar una de las preguntas porque ya te has introducido al tema. El Papa Francisco es el que habla de una cultura del encuentro, sí, sí. precisamente muy adelantado yo creo que para su tiempo antes de la pandemia que nos generó un distanciamiento social e impulsó el aprovechamiento de estos medios digitales pues para mantener nuestras relaciones interpersonales. ¿Consideras tú que la red social fomenta un descarte o una despersonalización o podemos utilizarlas de manera adecuada para ahora sí que potenciar una relación interpersonal más valiosa, para generar inclusive ese encuentro ya presencial? ¿Cuál Sí. consideras que es como que la ventaja, la desventaja al usar la red Sí, social? ambas cosas se pueden hacer en la red social. Porque, por ejemplo, em, yo sé que si yo publico cosas de, no sé, de comida o de cine o de deportes o de tal, pues la gente que está buscando eso va a estar siguiendo esa cuenta, ¿no? Porque el interés está detrás. Si yo de repente de estar publicando cosas de deportes, cambiar el rubro y empiezo a publicar de viajes, igual la gente dice, es que yo jamás quise seguir una cuenta que me iba a proponer viajes, más bien deportes. Entonces nada más te dan dejar de seguir. Y cuando tenemos esa realidad, pues ya nos damos cuenta que para que se logre una cultura del encuentro, no se trata nada más de generar una propuesta de alguien hacia otro, en donde hay puro receptor. Exacto. Porque eso no es un encuentro, eso es una Algo transmisión. unidireccional. Exacto, eso es unidireccional, que es como un periódico. Exacto. El periódico jamás propiciará el encuentro con los editores. Exacto. Es simplemente te transmito información. Y entonces para que haya una cultura del encuentro tiene que ver, ahora sí que por ambas partes, pues una palabra, para que se establezca un diálogo, ¿no? Pero cuando se da esto también hay que tener pues discreción. ¿A qué me refiero? Si en ese diálogo yo te bloqueo porque me molestó el cómo me hablaste, porque me faltaste el respeto o simplemente porque no estoy de acuerdo con tu punto de vista, aunque tú hayas sido sumamente respetuoso y te bloqueo, yo mismo ya estoy polarizándome de lo que me puede llevar a las periferias, Claro. ¿no? Que es lo que el Papa habla. Las Entonces, periferias existenciales, exacto. o las periferias digitales, Exacto, ¿no? también, O tal sea, cual, las exacto. periferias digitales es la capacidad de poder entrar en contacto con aquellos que no piensan como yo para entablar un diálogo, Exacto. ¿no? Justamente hoy en la mañana veía por ahí un tuit de un sacerdote que está en Colombia y me llamó la atención. Y luego su modo de responder, en vez de propiciar un encuentro, más bien como bloqueaba, como insultaba, y él mismo ha bloqueado a varias personas que yo conozco personalmente, ¿no? Y se me hace curioso, yo decía, bueno, ¿cuál será la finalidad? Deja tú de poner tal o cual contenido, o sea, ¿cuál será la finalidad de proceder de ese modo? Exacto. O sea, ¿es encontrarse con alguien? Pues casi casi que no. Más bien parecería que quiere lanzar su propia ideología, ahora sí, en ese mundo de la red social que es Twitter, para decir, quiero encontrar a gente que piense como yo, para entonces lograr un nicho en el que tengamos fuerza en esta red social. Que es muy diferente, o sea, una visión de esas a una visión de, Es un uso muy pragmático de la red, del espacio exacto, digital. vamos a encontrarnos y dialogar. Ahora bien, pretender dialogar con pocos caracteres o con una imagen o en una red social es muy difícil. Claro. Y a veces a mí me hacen preguntas que luego implicaría pues, una explicación mucho más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco puse una publicación que decía sobre los sufrimientos de nuestro Señor, ¿no? Sí. Basado en un texto del cardenal Newman, que es muy interesante porque te va hablando de lo que él mismo padeció, etcétera, ¿no?
Y a cierto punto dice, experimentó la separación de Dios. Sí, tal cual. Y entonces de repente una persona pone, pero ¿cómo es posible que experimente una separación de Dios si él mismo es Dios? Y claro, pues es muy difícil, o sea, entrar en un argumento teológico un poco más profundo En esa plataforma. en esa plataforma, ¿no? Que era Instagram en este caso. Y entonces me cita algo, o más que citar, me lo parafraseó de lo que dice Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, en donde dice que muy posiblemente estaba recitando el Salmo, ¿no? Tal cual, exacto, la obra, su primera obra. Ahora, lo estaba recitando, estaba sufriendo o no, ontológicamente es Dios, entonces no puede haber una separación, pero entonces afectivamente sí, pero entonces está que se cubrió de pecado por no... Entonces uno dice, bueno, a ver, Resolverlo ahí exacto, será el lugar. resolverlo ahí no es práctico y te tendrías que echar un live muy largo, ¿no? Con algún experto para sacar temas, incluso palabras ya, ¿no? Que dices tú, bueno, quizás no es el lugar. Entonces, a ese nivel ya es muy difícil encontrar un diálogo, Claro, porque tampoco se presta. exacto. Pero sí al menos para transmitir una idea y decir, oye, tú me dijiste esto, yo te respondo así. O sea, es una línea de pensamiento, pero pues nadie sabe con certeza qué es lo que traía Jesucristo en su corazón. Claro. Y ahí la dejamos, ¿no? De hecho, padre, ahorita con lo que dices, y con eso realizo la siguiente pregunta, el lenguaje como quiera es limitado, o sea, Mucho. aunque estemos aquí platicando, viéndonos, escuchándonos, puede ser que mucho de lo que pensemos, de lo que sintamos, se queda en nosotros, o sea, Así no es. lo podemos todo articular. ¿Tú consideras, padre, con estas limitaciones, que el lenguaje de suyo también tiene limitaciones, Muchísimas. eh, que es imperfecto como tal en el caso del ser humano? Que haya miedos para abordar ciertos temas precisamente porque nos falte un lenguaje significativo para compartirlo. ¿Tú consideras en este siglo, ahora sí que siglo XXI, en el año 2023, que tengamos temores para comunicar precisamente lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras conclusiones? ¿Tú identificas eso, sobre todo que utilizas las redes sociales, Sí, pero con inclusive quienes los que te interpelan en alguno de tus sí, claro. reflexiones? Pues mira, yo de lo que me doy cuenta es que los jóvenes no tienen dificultad alguna por compartir cómo se sienten, en dónde han estado, qué es lo que desean, etcétera, ¿no? O sea, casi que literal en la pantalla o en la cámara ven a una persona a la que le están hablando y a la que le están haciendo llegar ese mensaje, ¿no? Y muchas veces ahí es en donde encausan todo. Ahora bien, esto que hablas de los miedos, yo creo que sí es algo que no está bien tener miedo, porque tenemos que tener parresía. Exacto. Y parresía, de hecho tengo un podcast que se llama así, parresía también, que es hablar las cosas en verdad, ¿no? A pesar de cualquier consecuencia que puedas tener en donde te puedan llegar a matar, ¿no? Y eso era un concepto muy griego. Totalmente, el Eh, martirio como tal. del martirio. Ahora bien, hablar con parresía, pues se requiere de valor, pero también de prudencia. Sí, claro. Y a veces la falta de prudencia, o sea, la parresía siempre es prudente, Es lo ¿no? que la caracteriza. Exactamente, la parresía jamás será imprudente, porque entonces deja de ser también una virtud, Y aparte, está sirviendo la verdad, no a aniquilar al otro con justamente, con lo que ha comprendido, sino justamente. o generar inclusive una conversión para quien escuche o para quien se enfrenta con alguien que hable con verdad. Exacto, y es hablar con verdad y yo haciéndome vulnerable a tu verdad y Sí. tú haciéndote a la mía. Porque si yo digo, es que yo vengo a imponerte mi verdad, pues entonces no vamos a tener jamás un diálogo, ¿no? Y esa imposición ideológica que se puede dar incluso aquí entre tú y yo, Claro. ¿no? También se da en el mundo digital. Y entonces cuando hay corrientes ideológicas que se quieren imponer y no están abiertas a ningún tipo de diálogo, yo creo que ahí es donde hay miedo. Exacto. Y es normal que exista el miedo. Porque, Que se puede decir que es un recurso así de protección, ¿verdad? De claro, no piensas como claro, yo. claro. Y luego hay temas que son sumamente también delicados y que no puedes expresar en un post. O sea, son mucho más amplios, ¿no? Claro. A mí de repente, por ejemplo, hay gente que me pregunta, padre, ¿qué piensa usted de la homosexualidad? Así, homosexualidad, ni siquiera de los homosexuales, ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué tengo primero que opinar? O sea, ¿qué opina usted sobre? Yo creo que no tenemos que tener opinión de todo, ¿verdad? Totalmente. A Es veces más, ni tenemos la capacidad también. el que diga que tiene opinión de todo,
le tendría que tener cuidado, ¿no? Porque está pretendiendo que sabe saber muchas cosas que luego en el fondo ni siquiera es experto, ni siquiera sabe. Entonces cuando me preguntan, ¿qué opinión tiene usted de tal? Y le respondo, es que no tengo que tener una opinión sobre eso. Ah, entonces usted no se quiere expresar porque tiene miedo. Es que no es que tenga miedo, no, Reconocer. es simplemente que no debo de tener una opinión sobre todo. Es como si me preguntas, ¿qué opinión tienes de que la carne se sirva con guacamole o con... Bueno, ¿qué más da? O sea, es un gusto personal, Claro. ¿no? Y saqué quizás el ejemplo de la carne porque soy regio, ¿no? Pero, Nótese, por pero, cierto. nótese, ¿no? Pero aquí a lo que voy es entrar en un diálogo con los demás en temas delicados. Me encantaría que fuera posible. Al mismo tiempo me doy cuenta que la misma iglesia, los mismos católicos se polarizan muchísimo. Y esa polarización que existe, y no digo en la iglesia, porque la iglesia es una, ¿no? Total. Sino en los fieles, esa polarización muchas veces responde a una falta de formación o una falta de entendimiento de las realidades, ¿no? Porque te lo explicaron mal de chiquito, porque tuviste una experiencia con un sacerdote que no te ayudó, porque tu comunidad parroquial tampoco te está apoyando, porque lo que sea, ¿no? Y entonces cuando ya existe un precedente de esos, pues es muy difícil después entrar en diálogo con alguien más, Sí, ¿no? exacto. Eso incentiva a esos miedos, ¿no? Para inclusive tener una identidad en las redes sociales y generar estos diálogos maduros, ¿no? Que es lo Justo, que requiere para cualquiera de nosotros que estamos en cualquier red social y sobre cualquier tema también, en cuestión política, en justo, cuestión de deporte, en cuestión de economía, una capacidad de no tener miedo también a entrar en diálogo. justo. Padre, ahorita que hablamos de estos temores, de estos contenidos, de estas ya idiosincrasias que entran en plataformas donde hay tantos receptores, emisores, Jesucristo, dice Carlo María Martini, un personaje, un actor en el gran escenario de la humanidad. Jesucristo, a mí me impresiona, bueno, yo quisiera, no quiero dejar en este contenido de esta universidad, el gran comunicador, que al día de hoy se sigue escuchando. Para ti, Jesucristo como un comunicador de la verdad, y hace rato comentabas lo de la parresía y ya entramos un poquito en martirio. ¿Quién es Jesucristo para ti que está comprometido con la verdad? Que esa es la finalidad de los medios sociales, comprometerse con la verdad. Para el Padre Miguel, la persona de Jesucristo como comunicador, ahora sí que, ¿cómo te interpela? Cuando lo acotas a como comunicador en concreto, eh, ¿qué es, o sea, qué significaría? Él transmite al Padre, él transmite el reino, él habla de lo que ha conocido y lo entrega. A eso me refiero. Ya. Sí, pues mira, a ver, Jesucristo sin el, ¿no? El, como comunicador, Jesucristo, él mismo para mí es todo, ¿no? O sea, es el sentido mismo de la vida, es para mí. Em, Como comunicador, pues, ¿qué te podría decir? Creo que si lo crucificaron, pues no sé qué tan a nivel humano, ¿eh? Qué tan buen comunicador haya sido, ¿no? Porque igual y no lo entendían bien, Exacto. ¿no? Eres rey. ¿Y qué responde Jesucristo? Una respuesta que luego te deja como con dudas. Bueno, pues ¿eres rey de acá o eres rey de qué mundo? Explícate, ¿no? No, pues, si cuando vean al Hijo del Hombre, bueno, ¿qué significa? ¿Cuáles son tus códigos, ¿No? O no? sea, ¿en qué lenguaje me estás hablando? Entonces, o sea, yo creo que pensar en Jesucristo como un comunicador en el sentido humano, como lo hacemos ahora, en donde hay estudios, donde hay, o sea, pues muy posiblemente, pues eso no lo tenga él, ¿verdad? Porque es como si yo te digo, Jesucristo como ingeniero. Y quizás hay alguien que diga, claro, pues si Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios, pues él es el ingeniero perfecto porque sabe todo cómo está construido. Bueno, o sea, Claro, hay que distinguir también ahí, ¿no? O claro. sea, no es de que haya estudios profesionales de ingeniería y entonces, aunque te hayas sabido armar una silla de madera, posiblemente por ser carpintero o tecnón, ¿verdad? Eh, no significa que una máquina te la ibas a manejar. Y en el tema de la comunicación, pues a fin de cuentas lo acabaron crucificando. Justo o injusto el proceso, bueno, también hay mucho debate sobre eso, que qué sucedió exactamente, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto comunicador de tema de fe, o sea, ya no nada más en la forma, sino en el fondo, que el Padre, que el reino y tal, pues yo creo que fue tan profundo y tan contundente su mensaje que evidentemente sigue llegando hasta ahora.
Así es. ¿no? Ahora, es profundo y contundente el mensaje, no nada más porque Él hable la verdad, sino porque Él es verdad. Exacto. ¿No? Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues estamos hablando que es la verdad que está transmitiéndose. No es alguien que habla la verdad. O sea, es la verdad transmitiéndose y por lo tanto lo que transmite es verdadero. Así es. Y cuando te llega algo verdadero, es válido, legítimo y genuino para siempre, Exacto. ¿no? O sea, jamás Trasciende. caducará. Exacto, o sea, jamás caduca. Y así es Jesucristo. Entonces, claro que para mí es todo. Como te digo, como comunicador a nivel formal, pues no había tantos medios ni estudios como los hay hoy, ciertamente. Eh, y luego en ese entonces, pues entre que el griego y el arameo y el hebreo y, El latín. no, o sea, es debatible, se podría decir eso, pero lo que transmitió como contenido, bueno, es lo que hoy por hoy nos sustenta. Trasciende. Sí. Hablando de este tema, la verdad que transforma, estamos en una institución que tiene como eslogan formar para transformar. Eso implica formar en la verdad. Si te tiene este anhelo de tener, incidir en la sociedad, generando líderes que transformen la realidad. ¿Tú qué esperarías de una universidad como la Pontificia de México para estar comprometidos realmente con la verdad y hacer o generar transformaciones auténticas? ¿Tú qué esperarías de una institución en la cual tú te formas, precisamente que sirve a la verdad de manera comprometida y así incide en transformaciones sociales, considerando las circunstancias de nuestros tiempos? Sí, lo que me viene así primero es el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? Si tú y yo estamos en búsqueda de la verdad, y es que aquí, padre, es bien delicado, o sea, si yo dijera, ¿no? Yo ya tengo la verdad, yo ya poseo la verdad. Entonces, como yo ya la poseo, yo ya la tengo, te la voy a transmitir a ti. Dime tú, ¿hay diálogo ahí? Está fuerte lo que estás declarando. Creo que ya es algo más, ya una categoría de poder. Exactamente, o sea, no hay diálogo, porque yo te estoy diciendo, yo tengo la verdad. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesucristo y tal y tal. A ver, que es muy válido a nivel de la fe. Pero estamos de acuerdo que es una categoría desde donde cómo se entrega ese conocimiento. Sí, 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 la quieres poner bajo el título de categoría, ¿no? Ahora bien, si yo digo, tú me estás diciendo que tienes verdad y yo te estoy diciendo que tengo verdad, ¿no? Y ahí es en donde muchas polarizaciones surgen hoy por hoy Claro, entre los católicos. ¿Cómo es posible entonces que el Padre me esté diciendo que Jesucristo no es la verdad absoluta y como absoluto no se debe de imponer, ¿no? A claro. ver, no estamos diciendo que en la forma se tenga que imponer. Es más, Jesucristo jamás se impuso, Ahí está la ¿no? riqueza de la O encarnación como sea, tal. en el Evangelio justo, o sea, si Dios hubiera bajado en esplendor, poder, con grandes ropajes, en un ejército tremendo para someter a todas las personas a que creyeran en Él, primero, sería un tirano, por lo tanto, no habría libertad y entonces así no funciona Dios, así no es Dios. Exacto. Jamás se impone, ¿no? Más bien Él mira a los ojos y enamora. Claro. Y o sea, esa es la forma en la que creo yo que como seguidores de Jesucristo tenemos que hacerle también. Entonces, por más absoluta verdad que podamos conocer y conocer también parcialmente, porque ¿qué tanto somos detentores de la verdad a nivel absoluto? Quien diga yo poseo la verdad a nivel absoluto está mintiendo. No se puede, porque entonces significaría que conoces plenamente a Dios y eso te convertiría en Dios, Como Dios, exacto, ¿no? ya sería, exacto, Entonces, al ser criatura, jamás lo podrás conocer de modo absoluto, exacto, porque eres criatura. Y entonces, la verdad la tienes hasta cierto punto. Entonces, presentarte con otra persona claro, que quizás no ha conocido a Jesucristo, que no ha conocido todo, pues, lo de la iglesia, etcétera, y que dice, oye, es que yo encontré verdad en, no sé, en los pensamientos budistas porque me gusta mucho la filosofía que trae de fondo. Bueno, algo de verdad habrá ahí. Los padres de la iglesia le llamaban semina verbi, o sea, las semillas del verbo, exacto. y del verbo en cuanto a Jesucristo. Entonces, saber entablar un diálogo así, sin polarizarnos,
hace que tengamos un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico es, voy a analizar la situación, incluso al punto que aunque yo sepa que tengo una contemplación parcial de la verdad, porque soy humano y soy criatura, Estoy limitado. y que estoy limitado, voy a poner incluso eso sobre la mesa cuando me sienta a platicar con una persona. Porque el camino del descubrimiento de la verdad implica saber dejar la seguridad incluso de la misma fe. Claro, sí, ¿No? totalmente. Aunque se escuche como una paradoja y haya quien diga, ¿cómo puede ser posible que vas a dejar la fe? No es dejar la fe, es la seguridad que te da la fe, Exacto, que que es muy diferente. Y entonces, en razón y en fe, fíjese ratio, como Juan Pablo II lo ha dicho, lo dice. Ujú. vamos en ese camino para descubrir la verdad. Y descubriréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es, ¿Mm? así es. ¿En la institución consideras que es generar un pensamiento crítico para incidir y, y generar transformaciones? Claro. Porque el único modo de incidir, padre, no es imponiendo. O sea, Totalmente. el único modo de incidir realmente es pensando críticamente, Exacto, entablando un diálogo con el otro, exacto. a ver a qué llegamos. Construir juntos, Claro, es el totalmente, único modo de incidir. Entonces, eso implicaría, evidentemente, pues no polarizarnos, totalmente. ¿no? No, no mantener, bueno, ahorita que te escucho, eh, eh, cuidar, caer en la tentación de generar un pensamiento monolítico que pudiera no generar un diálogo. Efectivamente, que es mucho la línea que nos está transmitiendo el Papa Francisco. Que un gran reto, porque el diálogo, padre, nos expone, o nos hace vulnerables Justo. y habría que evaluar cada quien o cada institución si somos capaces de sernos vulnerables para encontrarnos con el otro. Con eso hemos comenzado, con la cultura del encuentro. Exacto. Padre Miguel, yo quisiera con esto, y te agradezco tu tiempo, eh, ¿cuáles son para ti, ahora sí que sueños o hacia dónde distingues, y con eso concluiríamos, que pudiera llegar todavía el transmitir contenido de valor, contenido espiritual, compromiso con la verdad y con la formación en las redes sociales? ¿A dónde consideras tú que va? O sea, tú que estás inmerso en estas redes, ¿con qué sueñas al estar sirviendo a través de los medios digitales? Pues, a ver, va cambiando todo de modo muy rápido. Ahora, hace no mucho salió lo de el chat GPT, ¿no? Que luego también ha revolucionado incluso muchas Sí, cosas y ha levantado bastantes opiniones. Eh, hay nuevas redes sociales, o sea, la realidad virtual misma. Hay muchos elementos que van cambiando tan rápido. Ahora, aunque a nivel formal todo eso se vaya transformando, ¿no? De modo vertiginoso, yo creo que en el fondo lo que yo esperaría es poder seguir conectando con las personas, ¿no? O sea, somos seres para el otro, no somos seres para nosotros mismos. Entonces, al ser seres para el otro o para los demás, pues que pueda seguir siendo una herramienta de conexión con alguien y con alguien verdadero. Porque ¿qué más me da a mí conectar con alguien? Imagínate que tú dices, bueno, yo voy a hacer un avatar de mí. Y en vez de llamarme Toño, me voy a llamar Jesús, ¿no? Y me voy a poner el pelo güero como siempre lo quise tener. Y me voy a poner, no sé, de otro modo. Y va a ser el avatar que presente con otro nombre, pero por detrás voy a estar yo escribiendo. Pues no voy a estar conectando con alguien real, sino con una proyección que la persona quiere que conecte con alguien más, claro. ¿no? Y entonces yo lo que esperaría es que, pues como humanidad, no perdamos el rumbo en ese sentido y que más bien sigamos estableciendo relaciones interpersonales reales y verdaderas que nos lleven a construir también una sociedad auténtica, ¿no? Independientemente de qué red social se use. Independientemente de la plataforma, o sea, que sea una herramienta para continuar en este gran compromiso con mantenernos unidos, Sí, mantenernos relacionados. que luego cuando se usa la palabra herramienta, o sea, se podría caer un poquito en ser utilitarista, Sí, ¿no? muy pragmáticos tal cual. O sea, estoy utilizando, ¿y qué tal si yo te digo que tu voz es una herramienta? Pues me vas a decir, pues es que no es una herramienta como tal, es parte de mí, ¿no? Bueno, hay también pensadores que dicen eso, como los medios digitales o estas realidades digitales se están volviendo en una extensión de nosotros mismos. Qué interesante. Howard Gardner es uno de ellos, ¿no? Y tiene un libro maravilloso que se llama La generación App.
y habla de eso. O sea, dice, ya no es algo aparte de mí, ya es una extensión de mí en un mundo virtual digital. Pero ahí estoy yo proyectado. Entonces, ¿cuál es el reto? Que eso que estoy yo transmitiendo sea igual a quien soy yo. Coincida totalmente. Exactamente. Exacto. Que ahorita, tristemente, en ambas realidades, en ambos ámbitos, se ve que hay una especie de como de destrucción de la identidad, ¿no? En el ámbito personal, a nivel real, ¿no? Se destruye la identidad personal, la identidad de la familia, la identidad de la persona, la identidad de todo. Y a nivel digital, pues están toda la cantidad de filtros que le meten, todos los avatars, etc. Entonces, imagínate, si ya alguien en su real se llegara a proyectar diferente en su digital, pues ya hay una especie de dualismo muy fuerte, ¿no? Claro. Como de dicotomía, más bien. Ahora, ¿qué pasaría si en el real no soy yo y tampoco en el digital soy yo? Y quiero conectar. Pues es que ya estamos hablando casi que de una esquizofrenia en el digital. O sea, tal cual, y era, como te decía, lo contrario a la verdad será lo falso, la mentira como tal. Exactamente. Es mentira mi identidad, es mentira mi proyección. Justo. Y ahí es una línea que yo creo que se puede trabajar bastante, ¿no? El forjar la identidad también. Y que es un trabajo pues, humano, psicológico, y que yo espero que poco a poco también vayamos como tomando conciencia de esto. Y hacia allá pudiéramos ahora sí que continuar madurando en estos apostolados. Que, a ver, se dice un apostolado, padre, sí, pero ni siquiera toca a veces el tema del religioso. O sea, es un tema de identidad. Claro. Que es muy humano. Entonces, cuando la Gaudium et Spes dice, Jesucristo le revela el hombre al propio hombre. Así es, el misterio del hombre se revela a la luz al propio hombre. O sea, conocer nuestra humanidad creo que es el primer paso. Y desconocer nuestra humanidad es lo que nos va a llevar a perder. Deja tú a Dios, a nosotros mismos. Dirían los filósofos griegos, primero conoces de ti mismo, ¿no? Claro, conoces de ti, ¿no? Entonces, ser humano, tú ser humano, y entonces ya vas a poder caminar. Así es. Y en ese camino, y con el pensamiento y tal, también descubrir a Dios en tu vida. Padre Miguel, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Sabemos que continúas en tu formación, preparación para servir al pueblo del Señor. Yo quisiera, a nombre de la Universidad Pontificia de México, decirte qué valioso que contemos con alumnos como tú, como la lista de alumnos tan valiosos de tantos lugares del mundo, de nuestros maestros, y ojalá en tu formación, en tu preparación, sigas siendo un líder que transforme la realidad en reino, ¿verdad? Porque al final de cuentas toda preparación para nosotros de nuestra aspiración cristiana es hacer presente el reino de Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Pues muchas gracias a ti también, Padre Toño, y a la universidad. Yo estoy muy aquí, pues muy contento, y esperemos que esto pues, pueda seguir, la verdad, adelante. Así es. Les agradecemos este momento, este espacio, y te invitamos a que continúes observando, leyendo, compartiendo todo el contenido de esta universidad que busca con sinceridad comprometerse, formarse para transformar desde la verdad. Muchas gracias. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.